Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y adorar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame con tus ojos, tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí y un privilegio poder estar acompañarlos en este culto. Vamos a empezar con una oración de bienvenida. Señor bendito, digno de toda gloria, Señor, de toda oración. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por poder estar aquí nuevamente reunidos, Señor, en este domingo para adorarte, Señor, para recordar también ese gran sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros en la cruz. Te damos gracias porque tenemos salud, Señor, y te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para que este mensaje que vamos a recibir el día de hoy pueda penetrar, Señor, y pueda ser, Señor, de bendición y de reflexión para cada uno de los hermanos, Señor. Estamos celebrando esos días previos, Señor, a que tú hicieras ese gran sacrificio en la cruz y de tu resurrección también, bendito Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora vamos a proceder a una lectura bíblica. Vamos a ver Mateo 21, del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Y nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, hermanos. Y así como ellos estaban en ese momento alabando a Jesús, pues en este momento con más razón nosotros alabemos al Señor con estas preciosas alabanzas. Hosana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar. Dale tus palmas. Hosana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar. Señor, hoy te declaramos y te recibimos como Rey en este lugar. Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén. Canta y danza con todas tus fuerzas delante del Rey, al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén. Canta y danza con todas tus fuerzas delante del Rey, al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Bendito el Rey que viene y reina en gloria. Aleluya, amén. Aquel que entró montado en un pollino a Jerusalén. Sea la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Aleluya. Canta y danza con todas tus fuerzas delante del Rey. Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén. Canta y danza con todas tus fuerzas delante del Rey, al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Bendito el Rey que viene y reina en gloria. Aleluya, amén. Aquel que entró montado en un pollino a Jerusalén. Sea la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Oh sí, Señor, a ti sea toda
el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amados hermanos, buenos días. Me da gozo saludarles. Estamos ya en esta semana tan especial que llegó para celebrar los días y las horas más difíciles que nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra. El tema es la entrada triunfal y el título es muy llamativo, y a medida que veamos este mensaje, este sermón, vamos a enfatizar y a entender y aprender la importancia que tiene para el Señor Jesús el entrar
a esta experiencia al entrar a Jerusalén. Así que el título es así, La entrada triunfal, y vamos a tener una lectura. Ya nuestro hermano Héctor Guerra nos ayudó leyendo un pasaje paralelo en el libro de Mateo, pero ahora vamos a usar a Lucas. Y Lucas, recordamos que aunque no conoció a Jesús, me imagino que era un hombre muy minucioso, muy estudioso, porque menciona tanto Hechos como Lucas, como él investiga, y él es el que da muchos detalles en los evangelios sobre la experiencia de Cristo, y él es el que nos va a guiar en esta lectura. Es Lucas 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Lucas 19, 1 al 10. Espero un poquito para que abran sus Biblias o si quieren escucharlo. Repito, Lucas 19, 1 al 10. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, date prisa, porque hoy es necesario. No olvides esa expresión, hermano. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, bien conocido que era Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos. Oh, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener.
quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos, Señor? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos, Jesús? Solo en tus manos, Señor. Oh, sí. Señor, en esta mañana te damos gracias por permitirnos el privilegio de escuchar tu palabra, de leerla y de meditar en ella. Esta semana tan especial en la vida de nuestro Señor Jesús. Y como antes de pasar a la cruz y sufrir por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, Él quiere mostrarnos, enfatizarnos que hoy es necesario que Él venga a nuestra vida. Bendice tu palabra y no tenemos a quién ir más que a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendice esta porción que estamos analizando y permite que tu Espíritu Santo pueda romper, penetrar en la mente, en los sentimientos y emociones de todas las personas que puedan escuchar tu palabra en esta mañana y en el futuro también. Te rogamos tu ayuda y tu dirección ante este mensaje tan hermoso y tan importante en la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Más que celebrar la entrada triunfal de Cristo, este domingo y toda la semana celebramos las entradas de Jesús, así en plural, las entradas de Jesús. Son 6 las entradas que veremos esta mañana. Jesús sigue entrando en muchos corazones. Gloria al Señor. Abra la puerta y déjelo entrar, si aún no lo ha hecho. Este pasaje nos invita a conocer esta entrada múltiple de Jesús. Al primer lugar que entra Jesús rumbo a Jerusalén, que ese es el punto que debemos recordar porque es la última vez que Jesús entra a su amada ciudad de Jerusalén. Este primer lugar que entra Jesús cuando va hacia Jerusalén es la ciudad de Jericó. Versículo 1 dice, Jesús había entrado en Jericó y va pasando por la ciudad.
Solo que esta Jericó no es la Jericó que los israelitas destruyeron durante su travesía al entrar en la tierra prometida. Esa Jericó no existe más. Esta Jericó de Lucas 19 se conoce en la historia como la Jericó herodiana, la ciudad de las palmeras. Allí se encontraba el palacio de Pompeyo, con aguas termales y bloques de mármol, todo de primera. Herodes tenía su palacio con 3 tipos de piscinas, de agua fría, de agua caliente y de aguas tibias también. Era una ciudad preciosa. Dice Josefo que Marco Antonio llegó a Jericó, tomó la ciudad y se la regaló a Cleopatra como un anillo de compromiso. Pero detrás de todo ello hay toda una historia de horror y de intriga. Un hermano que favorecía a Julio César lo invitó a una comida y allí le cortó la cabeza. Herodes decidió que Aristóbulo, un sumo sacerdote que siempre llevaba la contraria, lo mató con sus propias manos. Es un lugar donde hay derramamiento de sangre, intrigas y muchas muertes. La ciudad por fuera se ve preciosa, adentro hay barbaridades. Cualquier parecido con nuestras ciudades es casualidad. Esto puede suceder en las grandes ciudades del mundo que maravillan su construcción y su arquitectura, pero cuando se entra a la ciudad, ¿qué encuentra? Intrigas, crímenes, derramamientos de sangre y asesinatos. En 2000 años no hemos cambiado mucho. Somos los mismos pecadores, enfermos, llenos de pecado, de maldad en el corazón. Lo único que nos puede cambiar es la presencia de Jesús. Solo Jesús nos puede transformar. La entrada de Jesús a Jericó muestra que hay una sentencia profética sobre las ciudades. Los poderes de la tierra van a cambiar. Los Herodes de los siglos pasados han desaparecido. Ciudades que solo están en nuestra mente, como Alejandría, como Jericó. Pero si entra Jesús, hay permanencia, hay eternidad. Él puede vestir de eternidad tu corazón. Jesús dice algo más al entrar en la ciudad de Jericó, haciéndonos saber que la historia siempre producirá el mismo resultado. Los poderes de los hombres pasarán, nuestro Señor seguirá sentado en su trono eterno. Un día nos postraremos de rodillas para alabar el nombre de Jesús. Dígale a Jesús: entra a mi corazón, entra a mi pueblo, entra a mi ciudad, entra a mi barrio, entra a Cuautitlán Izcalli, entra a Tepotzotlán, entra a Polotitlán, entra, que entre Jesús, que entre Jesús. Necesitamos que Jesús entre a nuestra ciudad. Bueno, esta introducción breve pero muy beneficiosa para captar esta primera porción de nuestro mensaje. Vamos entonces ahora con el versículo 3 de Lucas, donde encontramos que Cristo ve a un hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo.
Era jefe de los publicanos y rico, dice. Y él procuraba ver quién era Jesús. Me llama la atención de no saber quién era Jesús. Seguramente oyó de él 3 años y medio que Jesús estaba cerca y predicaba. Pues hermanos, esto nos muestra cómo para muchas personas no saben quién es Jesús. Pero como era pequeño de estatura, dice el pasaje, no podía pues ver nada, así que se subió a un árbol sicómoro y estuve investigando este árbol, pues no lo conocemos mucho, yo no he visto por aquí, y pues es un árbol que puede tener hasta 20 metros de altura, pero también más bajo, y su follaje es muy amplio para dar mucha sombra. Pues allí se subió este hombre para ver si desde ahí podía observar al Señor. Cuando el Señor llegó a aquel lugar, dice, vio a Zaqueo y le dijo, desciende aprisa. Hermanos, esto es muy notorio en la Escritura, desciende aprisa. ¿Cuántas veces el Señor te habrá llamado a que vengas a escucharlo? Y dice, ven pronto, porque es necesario, dice. Cristo sabía que era la última vez que iba a entrar a esa ciudad, al llegar a Jerusalén, pero antes a Jericó. Dice, es necesario que yo pose en tu casa. Así que hermanos, esta es ya una llamada de atención a nuestras vidas, porque es necesario que Cristo venga a tu casa. La segunda entrada entonces que enfatiza este pasaje es la entrada de Jesús a la casa de Zaqueo. La primera fue en Jericó. El verso dice que Jesús quiere posar ahí dentro. No es simplemente llegar a que lo inviten a comer un poco de cordero. Yo, dice, quiero posar. Quiero hacer de tu casa una posada. Quiero entrar a tu casa, a tu hogar, donde está tu familia. Es necesario que entre a tu casa. Quiere morar en tu familia. Quiere estar en tu sala, quiere participar en tu recámara aún. Jesús quiere comer en tu mesa, quiere sentarse en tu patio. Jesús quiere entrar a tu casa. ¿Cuántos han dejado entrar a Cristo a sus hogares? ¿Todos ustedes? No hay paz en el corazón de una familia hasta que Cristo entra. Te lo comparto en esta mañana. No habrá paz en tu familia hasta que Cristo entre en tu casa. Hasta que Cristo entre. Hasta que Cristo entre. Dígale entonces, bienvenido eres a mi casa, Señor. Pero miren la casa de este Zaqueo. Lo interesante de los textos que nos van dejando cosas interesantes. Esta es una casa especial. De Zaqueo no sabemos más que era un pillo y que era rico. Pero vean qué pasó cuando él estaba por nacer. Cuando sus padres lo vieron nacer, se llenaron de alegría como cualquier hogar. Dijeron, le vamos a poner un nombre que quiere decir memoria de Dios, alabanza de Dios, puro y justo. Eso es lo que significa Zaqueo. ¿Alguno de ustedes se llama Zaqueo? Al próximo hijo póngale así, porque quiere decir memoria de Dios, alabanza de Dios, puro y justo. Decían sus padres, va a ser puro, va a ser justo. Cuando la gente lo vea, va a decir, me acuerdo de Dios cuando te veo. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos nacer a nuestros hijos, nos hacemos esta misma propuesta en el corazón? Pero cuando pasan los años y llega la historia de nuestros hijos,
podemos decir que todas las acciones de nuestros hijos son alabanzas al Señor. ¿Son puros y justos? ¿Traen sus acciones a la memoria de la gente cuando los ve, cuando los trata, cuando vive con ellos? El recuerdo de Dios. ¿Esto es posible? ¿Esto es posible? Este hombre vivió todo lo contrario a los deseos de sus padres, porque Zaqueo era publicano, y lo que eso significa es que era el pillo oficial del Estado. Este individuo tiene de Roma autoridad para robar. ¿Por qué? Porque debe recoger para Hacienda 1,000 denarios, 1,000 dracmas, 1,000 talentos de impuestos. Era su responsabilidad de llevar al jefe fiscal: aquí están los 1,000 talentos que me pediste. ¿Usted cree que recogió 1,000? No. Y era prestamista. Y la Biblia dice que él era el jefe de los pillos. El puro y justo, pillo con sello oficial. Y es el jefe de todos los pillos. Y Lucas dice que era rico, tiene dinero a montones. Y dice, ya recordamos que Lucas ve los detalles. Y Lucas dice que era pequeño de estatura, era bajito. Y hay cosas que se convierten en expresiones inolvidables a causa de nuestra forma de ser, de actuar, de vivir. Cuando se es corrupto, debe haber tantos nombres que la gente señala. Entonces podemos tener todas las comodidades, los mejores lugares del mundo, ser las personas más importantes del país y aún así ser corruptos. Experiencias que empequeñecen la vida nos señalan delante de Dios y delante de los hombres también. A esa casa llega Jesús. Jesús le dijo: bájate de ese árbol porque es necesario que yo entre a tu casa, pose en tu casa. ¿Cuántos se atreven a reconocerlo? Es necesario. Es necesario que Jesús se mude a tu casa, a mi casa. Hay cosas que empequeñecen en la vida, me convierten en un niño espiritual y lo único que le puedo cambiar a mi vida es que Jesús venga a vivir a mi casa. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús llega, Jesús ve, Jesús habla, Jesús ordena y Jesús mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Qué interesante. Porque tienes nombre, que tus padres te lo pusieron con el mejor propósito. Tienes una personalidad. Jesús te llama por tu nombre, te dice desciende porque para mirar al Altísimo hay que descender. Para ver al que está arriba hay que ir de rodillas. Para ver al Todopoderoso que está en los cielos hay que postrarse y dejar que entre a tu casa. La tercera entrada es más poderosa. Van dos. Jesús entra al corazón de Zaqueo. Zaqueo no puede entrar al templo. Es publicano. No puede hablar con los sacerdotes o con los rabinos, ni con los fariseos, ni los saduceos. No lo permiten. Hay cosas que el dinero no compra. Cosas que tienen que venir de la mano de Dios. Amén. Hay sed, hay hambre de justicia, de que la presencia de Dios
que solo puede venir de la mano del Padre, y Zaqueo tiene la oportunidad de que Jesús entre en su casa. Esta tarde Jesús quiere entrar a tu casa. Tienes la oportunidad única, porque ya Jesús no volvería a entrar a la ciudad. Es oportuno entonces que Jesús entre a tu corazón. Para que esto suceda, Jesús hace 3 cosas que son fundamentales. Siempre lo hace. Cada vez que va a entrar a un corazón, lo confronta con su pasado, lo confronta con su presente y le muestra el futuro. Zaqueo fue confrontado con su pasado porque le dice a Jesús: yo sé que he defraudado, es en pasado, he engañado, he robado. Jesús le hace saber: tendrás el sello de Roma, pero lo que has hecho, Zaqueo, no es correcto. Tendrás todas las justificaciones del mundo, porque así te lo ordenaron tus jefes, al haber vivido como lo has hecho, creyendo que tu vida es correcta, pero lo que has hecho se llama pecado. Has defraudado. Jesús lo confronta con su pasado, lo confronta con su presente. Hay necesidad de cambio. Dice entonces Zaqueo: lo devuelvo, lo entrego y le voy a entregar intereses a lo que me robé. Lo confronta con su realidad. Tienes que cambiar tu vida ahora, no después, ahora. Y es lo que Jesús hace cuando entra al corazón. Esto era y esto es lo que ahora eres. Hermano, tengo que cambiar mi manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de sentir. Cristo nos dio su legado. Vive la vida de Cristo. Imita sus cosas, porque es la vida más perfecta y santa que existe. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues Cristo se me tiene que meter adentro de mí. Y Cristo metido dentro de mí me cambia la vida. Ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Cristo entra a Jericó. Cristo entra a la casa de Zaqueo. Jesús entra al corazón de Zaqueo. Lo convierte en hijo de la promesa, porque dice el pasaje, también es hijo de Abraham. Su ascendencia es desde Abraham. Tú no puedes ir al templo, pues ahora el Señor del templo viene a tu casa. No puedes hablar con los sacerdotes, el sumo sacerdote viene a comer contigo. No puedes ir de rodillas delante del Altísimo en el santo lugar. El Altísimo trae al santo a tu casa. Jesús le cambia la vida a Zaqueo. Entonces, después de estas entradas, Jesús entra en Jerusalén, que es nuestro tema principal. Pero ven lo que hizo antes Jesús. Y es el propósito que tiene con nosotros. Jesús entra a Jerusalén. ¿Cómo podemos ver las entradas de Jesús antes de que podamos verlo cuando llega a Jerusalén? Esto lo encontramos en Zacarías 9:9. Lo dice que este pasaje, que 800 años antes de Cristo, Zacarías ve a Jesús montado en un pollino, hijo de asna. Y me llama la atención cómo da esos detalles, hijo de asna. Lucas, que nunca vio a Jesús, nos da unos detalles sobre esa entrada. Él dice, ustedes van a ir a Betfagé, y cuando lleguen a Betfagé, vean la aldea que está enfrente. Vean los detalles de Lucas, qué cosa. Ahí van a buscar
al pollino. Cuando usted ve a Betfagé de frente, lo que está es Betania. ¿Quién vive en Betania? Lázaro, Marta y María. ¿A la casa de quién están mandando buscar el pollino hijo de asna? A la casa donde vive mi amigo, su gran amigo Lázaro, al que resucitó. Y ustedes le van a decir, me voy a llevar lo que necesito al asna y al pollino, porque curiosamente se llevan a los dos. Y cuando los siervos de Marta, María y Lázaro ven a los jóvenes llegar, ustedes, ¿a dónde van?, le gritan. Es que el Señor necesita esto. No hay problema. Jesús los necesita. Jesús los necesita. Tú tienes lo que Jesús necesita. Hay que desatarlo y hay que ponerlo en sus manos. Usted puede declarar, tengo lo que Jesús necesita de mí. ¿Puede hacerlo? Lo voy a desatar y lo voy a poner en sus manos. Yo tengo algo que Jesús necesita y Él me lo está pidiendo. Jesús, más adelante, se monta en ese pollino, hijo de asna, y entra a Jerusalén. Entrada triunfal a Jerusalén. Lo hermoso de esa entrada es que es una sentencia histórica. Porque lo que Jesús está haciendo al entrar a Jerusalén es cumpliendo la palabra profética. No es un accidente. Jesús tiene que entrar a Jerusalén ahora. No es un mártir casual. Jesús tiene que entrar a Jerusalén. No es una casualidad de la historia, no. Jesús es señalado para nacer, para entrar a Jerusalén, para morir en la cruz y para resucitar al tercer día, para ascender a los cielos y para regresar por nosotros cuando suenen las trompetas. Todo eso está sucediendo y terminará de suceder. Él está diciendo a Jerusalén el plan perfecto de Dios, que es por encima de los planes de los hombres, y eso lo tenemos que guardar en nuestros corazones actualmente, en la sociedad actual, por lo que está pasando. Pareciera que el control ya lo perdió Dios, pero todo esto tiene que suceder, porque dice el Señor, yo soy el Señor de la historia. Esa es una frase poderosa del Señor. El hombre dice, los reinos pasan, los tiempos cambian, esta es otra época, mentira. Mi Señor es el Señor de la historia y sus planes se cumplen al pie de la letra. Amén. Y la Biblia dice que cuando se haga el juicio de las naciones, Dios va a poner a un lado a uno y a otro. Las naciones que hayan decidido o estar a favor del plan de Dios para la historia y las naciones que hayan estado en contra del plan de Dios para la historia. Tremendo, real, aunque no pareciera. Eso es todo lo que dice. Si usted está de acuerdo con el plan de Dios para la historia, usted va aquí. Si usted está en contra del plan de Dios para la historia, usted está acá. Porque el plan de Dios para la historia no lo detienen los políticos, los filósofos educativos, los cambios de los tiempos. Los planes de Dios para la historia son eternos y han sido definidos desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice en Apocalipsis que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿qué es esto? Que en el corazón de Dios había un océano de misericordia.
preparado, señalado y destacado para operar sobre nosotros que somos imperfectos y que somos pecadores. La entrada a Jerusalén es parte del plan de Dios con la historia. Y la gente se espanta con esto. Y la gente dice hay que adaptarse a los cambios de la posmodernidad. Están encima de nosotros. Cuidado que hablemos mal de algunas personas. Cuidado porque la posmodernidad va a seguir seguida por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa. Hasta que llegue el próximo paso del plan de Dios para la historia, que es el sonido de la trompeta. En algunos sermones, recuerdo, 2, 3 quizá, mi hijo Apolos estaba en esa esquinita controlando el sonido, etcétera. Y yo he mencionado en sermones o cuando estaba en casa con mis hijos, que cuando suene la trompeta, estamos comiendo o estamos platicando, de repente vamos a oír un sonido de una trompeta, pero va a ser tan fina, tan fuerte, tan especial, que yo voy a gritar, ¡es el Señor! Y mi hijo Apolos me bromeaba, ¡es el Señor! Y Cristo viene por su iglesia cuando suene la trompeta. Aquí me quiero detener, aunque sea unos segundos, porque lo debemos entender más claramente. El plan de Dios para la historia, desde Génesis capítulo 3, dice que se va a encarnar en el vientre de una mujer. ¿Falló Dios en eso? No. El plan de Dios para la historia dice que va a estar en un pesebre, no en un hotel de 5 estrellas. Y que ese niño que nace va a ser adorado por los reyes y los sabios de la tierra. ¿Falló Dios en eso? El plan de Dios para la historia dice que en ese vientre sería el vientre de una mujer virgen. ¿Falló Dios en eso? El plan de Dios para la historia dice que predicaría un mensaje de esperanza y de salvación, buenas nuevas, evangelio, trayendo libertad a los cautivos, trayendo sanidad a los enfermos y trayendo salvación a los que estaban lejos del corazón de Dios. ¿Falló Dios en eso? El plan de Dios para la historia dice que Él tiene que entrar a Jerusalén, aunque sea una experiencia de mucho sufrimiento. Y tiene que entrar en un pollino, hijo de asna. Exacto. ¿Falló Dios en eso? 1000 años antes que Cristo naciera, David, que no sabe lo que es una crucifixión, porque aún no se había inventado, le dice a la gente, yo lo vi con las manos y los pies horadados por clavos y por el pecho abierto por una lanza, como un gusano rodeado de gente y que estaba muriendo por una muerte cruel en la cruz. ¿Falló Dios en ese plan? Ese plan dice que Él sería asesinado en la cruz. ¿Falló Dios en eso? Ese plan dice que se levantaría de entre los muertos, diciéndole a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese plan dice que Él regresará con el sonido de las trompetas a buscar a aquellos que creen en Él. Nada más. ¿Usted cree que Dios va a fallar en eso? Conmigo no ha fallado, ni yo he fallado. Entonces podemos exclamar juntos, las trompetas van a sonar, porque es el Señor de la historia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Después que Cristo entra en Jerusalén,
Ha entrado en Jericó, ya entró a la casa de Zaqueo, entra en el corazón de Zaqueo, ya entró a Jerusalén, ahora tiene que entrar al templo. Cada vez que vemos este capítulo 19 y vemos lo que dice, el corazón nos da saltos, porque dice todas las lecturas, textos, traducciones de las Escrituras, y nos imaginamos cualquier cosa, menos el templo. Y la frase más bonita pudiéramos parafrasear, noble y fácil de manejar, que él usa es, cuando entra al templo, cueva de ladrones. Qué bonita palabra, qué expresión. Y Jesús entra al templo y tiene que decirlo. Esto se supone que sea casa de oración y la han convertido en una plaza de mercado. Y un Cristo con coraje frente a los religiosos de la época tiene que entrar al templo para limpiarlo. Si Jesús entrara a nuestros templos en estos días, templos, no todos, que parecen tiendas de comidas rápidas, donde tiene que servirse tipo buffet porque cada uno viene a buscar lo que le gusta y no lo que Dios quiere darte. Y esta es la realidad en este y muchos países. Mi casa, casa de oración será llamado y la han convertido en una cueva de ladrones. Así les dijo. Porque Cristo entra a Jericó, entra a la casa de Zaqueo, entra al corazón de Zaqueo y entra a Jerusalén y tiene que entrar al templo y tiene que limpiar el templo porque si no limpia el templo no hay brillantez para el mensaje de salvación. Se envuelve el mensaje en tantas cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta época postmoderna. Porque al final, quien viene a vivir y a morar en esa casa, quien viene a inspeccionar esa casa, quien entra por esa puerta y cuando se escuchen las trompetas diciendo, alzado puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Que Él pueda decir, esta casa está limpia, esta es mi casa. Bueno, debemos concluir, pero hay una sexta entrada que no está en Lucas 19. Esta está en Apocalipsis, capítulo 3. La última carta que se escribe a la iglesia del libro de Revelación es la iglesia de la Odisea. El Señor le dice al vidente, escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor de esa congregación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿habrá alguien que abra? Dice, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Personalmente he escuchado decir que este pasaje no es para usarlo en la evangelización, aunque yo lo uso con ese propósito muchas veces. No es un llamado para que la gente se convierta, es un llamado que se le hace a la iglesia, de la Odisea en este caso, que le hace al buen pastor. A la iglesia que tiene a Cristo afuera, tocando la puerta y diciéndole a la iglesia, déjame entrar. Creo que la iglesia que ha entrado a la posmodernidad tiene que mirarse en ese espejo. Cuidado. El tiempo en que Jesús está tocando a nuestras puertas y nos está diciendo, déjame volver a ser, déjame regresar, déjame ser Señor de lo que pasa detrás de esa puerta. Y entonces habrá cena, habrá fiesta, entonces habrá gratitud, habrá regocijo. Esta mañana no celebramos la entrada de Cristo a Jerusalén.
Esta mañana celebramos las entradas de Cristo a nuestra historia. Que entre a nuestras ciudades, que entre a nuestros hogares, que entre a nuestros corazones, que entre a nuestra historia, que entre a nuestros templos, que entre a dirigir nuestros programas. Porque a la hora de la verdad, esta es la iglesia de Cristo y de nadie más. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a hablar con Él. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la palabra complicada y difícil, pero al fin y al cabo tu palabra. Hoy hemos tenido que exponerla con temor y temblor ante un pueblo presente y a la distancia, de quien has dicho que necesitaba escucharla. Conforme a tu voluntad, ha sido hecho. Y hoy nos proponemos extender llamados a este pueblo. Quiera tu Espíritu Santo completar lo que se ha iniciado en esta hora. Solo Él puede hacerlo y que esta palabra pueda producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay en esta mañana personas que no conocen al Señor o que lo conocen y se apartaron, hoy has escuchado la voz del Espíritu a través de la palabra. No te vayas de aquí sin darle tu vida a Cristo o reconciliarte con Él. Si ese es tu deseo, recíbelo en tu corazón y declara tu fe públicamente. Queremos orar por ti. Hoy te llama el Señor y te está diciendo, tú entraste al templo, yo quiero entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida. Dios te bendiga por esta decisión. Quizá en algunas partes del sermón de esta mañana hay llamadas para personas que pertenecen al Señor. Quizá hay áreas de tu vida donde Cristo no ha entrado. Hay que dejarlo entrar. Quizá hay hogares donde se le está haciendo difícil. Déjalo entrar. Quizá hay aspectos de tu historia que tiene que dejar que los domine el Señor. Hay que dejarlo entrar. Quizá hay un proceso de limpieza, de depuración. Déjalo entrar. Quizá está tocando tu puerta y está pidiendo algo especial de ti y necesitas dejarlo entrar. Vamos a hacer una oración de gratitud. Bendito Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado de la experiencia de tu Hijo Jesús cuando entró a Jerusalén. Lo más importante para nosotros ahora es que Él quiere estar en nuestros corazones. Bendice cada corazón que esté escuchando tu palabra en esta mañana y que tu nombre sea glorificado cuando muchos hogares y muchas personas permitan que Jesús entre a sus vidas, entre a sus hogares, entre a las ciudades donde vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que esta predicación haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Y llegó el momento de hablar un poquito de los diezmos y las ofrendas. Vamos a leer Deuteronomios 12:6. Deuteronomios 12:6. Y dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Hermanos, hay realmente muchos sitios en nuestra Biblia, muchos que nos hablan de la importancia de diezmar. Entonces es algo que tenemos que considerar, es solo regresar una pequeña parte de todo lo que Dios nos da. Les recordamos que para ello tenemos las indicaciones en los boletines de cómo dar sus diezmos, viene el número de la cuenta y también otras formas en que se pueden dar sus diezmos y ofrendas, hermanos. Mi nombre es José Yael Cruz Castillo.
Tengo 10 años de asistir a la iglesia del Buen Pastor. Hace 1 año, 2 meses, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora quiero compartir públicamente con ustedes mi deseo de ser bautizado, a fin de obedecer a Dios en esta ordenanza. En enero del año pasado, platiqué con el pastor Jesús León y le comenté que quería bautizarme. Y fue con él con quien acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Muchas gracias. Dios les bendiga. Soy Pablo Martín de Lozada, de 12 años y me quiero bautizar. Y este es mi testimonio. Y aunque nací en cuna cristiana, no he sido siempre el mejor hijo. Y le pido a Dios que me siga ayudando para cambiar y ser como Él, perfecto. Pero sé que no lo voy a hacer hasta que Él venga por su iglesia y seamos glorificados y pasemos una eternidad con Él. Gracias. Hola, mi nombre es Leonel y tengo 9 años. Hoy voy a hablar sobre mi testimonio de cómo recibí al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Yo tenía 4 años cuando empecé a ir a un templo, pero hasta los 7 tuve la oportunidad de recibirlo como mi único Salvador, gracias a que una hermana misionera fue a nuestra casa y me habló sobre el Señor Jesucristo y me ayudó a recibirlo en mi corazón y reconocerlo como mi único Salvador. Yo me quiero bautizar porque quiero ser obediente al Señor Jesucristo y creo que tengo una perfecta edad para hacerlo. Gracias. Y ahora pasamos a los anuncios. Primero nos congratulamos y nos gozamos de que el día de ayer tuvimos bautismos en la iglesia por tercer sábado. El día de ayer el bautismo de Leonel García Rivera, de 10 años, Josué Yael Cruz Castillo, de 10 años, Pablo Martínez Lozada, de 12 años, y Dulce Cecilia Peña Montalvo, de 36 años. Es realmente una gran bendición para nuestra iglesia y para ellos seguramente que lo será. También les recuerdo que tenemos culto de oración los domingos a las 8 de la noche. El día de hoy también será ese culto de oración. Y se les invita a los cultos especiales de Semana Santa que tendremos en los siguientes días. El jueves 1 de abril a las 7 de la noche, y ahí se tomará la Cena del Señor para que estén preparados con los implementos. El viernes 2 de abril a las 3 de la tarde, el mensaje será las 7 palabras, ese segundo será por el hermano Abelardo Sotelo y el primero por el pastor Jesús León. El domingo, el 4 de abril a las 9 de la mañana, tenemos un siguiente culto, domingo de resurrección, y se tomará también la Cena del Señor. Y ahora llegamos al momento de una oración de despedida, una oración final. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, te damos por este culto, por haber podido participar y ser parte del mismo, Señor. Señor, este es un tiempo de recordar tu gran sacrificio, Señor, en la cruz y todo lo que significa eso, Señor, en nuestras vidas. Tú pudiendo, Señor, tener toda la gloria y adoración como se vio en esa entrada triunfal, Señor, decidiste conscientemente cumplir la misión que tenías encomendada y sacrificarte, Señor, por nosotros. Es algo, Señor, de lo que tenemos que estar muy agradecidos, bendito Señor. Solamente gracias a ti tenemos esa salvación. Te pedimos también que hoy, Señor, este domingo, Señor, tengas con bien a todos los hermanos, Señor, que puedan disfrutar de lo que queda del fin de semana.
y que nos sigas cuidando, Señor, como tú lo has hecho a lo largo de todo este tiempo, Señor. Que pronto, Señor, y que tú nos des el momento en el que podamos regresar, Señor, a nuestra iglesia, que podamos, Señor, incluso abrazarnos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte